Así es, aleluya, al bendito, glorioso Señor Jesucristo, y también recibiendo la bendición desde los cielos, porque le estamos presentando un devocional en el cual estamos alabándole, hemos hablado con él, pidiéndole permiso para comenzar, y también tenemos ese rico alimento para nuestras almas, que es la palabra. Seguiremos con el siguiente himno, alabando al bendito. Busquen primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Él nos dijo, nuestro Señor, cuando estaba caminando entre los hombres, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Bendito sea el Señor. El siguiente himno, para después escuchar la bendita y preciosa palabra del Señor. Haré. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Qué precioso eso que dice en el estribillo. Me gozaré y me alegraré en él. Qué precioso. Así es nuestro corazón, justificado por el Señor. Y así es nuestros cuerpos que se entregan en sacrificio vivo, yo con una mente renovada para un servicio espiritual agradable y bendito. Bien, queridos hermanos, yo creo que tienen que abrir sus Biblias, ¿ya? Abran también sus corazones, ¿ya? Para escuchar palabra del Señor, hoy con el siervo, nuestro hermano Miguel Jabar Quinto, con el capítulo 13. El Señor le bendiga, le llene el Espíritu Santo y nosotros recibimos la palabra bendita del Señor. Muchas gracias, mi hermano Julito. Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Nos habíamos saludado en el inicio, pero ahora que se han conectado más hermanos y hermanas, buenas noches a todos. ¿Eh? Que el Señor nos bendiga en estas sesiones, que son, el objetivo de esto es edificación de cada uno de nosotros. No se trata de acumular conocimiento, como siempre lo decimos, sino más bien de ver la palabra, evaluarla y tratar de hacerla tal cual como Él nos dice. Amén. Ese es el objetivo. Quiero hacer una oración breve para comenzar y pedirle al Señor también ayuda.
Bendito Padre, bendito Señor, gracias te damos, gracias por las oraciones que nuestro hermano David tuvo, pero también quiero pedirte especialmente para que esta palabra sea solamente tu palabra y no pensamientos humanos, y que sea de provecho para todos mis hermanos. Quiero pedirte esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a compartir pantalla. Jolín, tú me indicas si se ve completo. Ok, sí, está completo. Ya. Son las 9:03. Quiero máximo llegar a las 9:40 o un poquito antes. Y quiero, si Dios me lo permite, primero hacer un breve resumen, ¿ya? Creo que esta carta de Romanos es un salto. Yo quiero compartir esto con mis hermanos y hermanas. Es un salto porque ha resultado Romanos, el libro de Romanos, alimento más sólido que estamos recibiendo. Todo el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos que han participado en cada uno de los capítulos nos hace pensar que ya como Nueva de Valdés estamos recibiendo no tan solo leche espiritual, sino que hemos dado un salto a cosas que son más bien doctrina y estamos recibiendo alimento más sólido. Entonces voy a hacer un resumen breve y luego voy a tomar del versículo 1 al 7, ¿ya? Ese es como objetivo. Y esa es la primera parte de hoy día, eso es lo que quiero cubrir hoy día. Y luego, para la segunda parte, la otra semana, voy a cubrir del 8 en adelante, ¿ya? Hasta el final. Por lo tanto, quiero hacer el resumen y ustedes me van diciendo si se ve bien o no. Ahí mi hermano Juan Carlos y mi hermano Julio, para poder acceder a los hermanos que están conectándose. Esto no lo debemos olvidar porque es parte de lo que cada uno de los hermanos que han estado, el grupo que ha estado estudiando y se ha atrevido, yo diría, a presentar un libro no fácil. Entonces, veamos lo primero del capítulo 1 al 3 es el resumen breve, porque esto no voy a hablar del detalle. Toda la humanidad es culpable ante Dios. Ese es el título. Entonces estamos en condenación. Y yo voy leyendo algunos versículos que hacen relación a eso, pero en definitiva quiero poner en línea ascendente, porque la primera PPT que hice era descendente, pero como nosotros vamos a ir al crecimiento, lo puse abajo, condenación, y los fui poniendo con colores. O sea, rojito cuando no estamos bien y un poquito más amarillo, verde cuando ya estamos un poquito mejor. Condenación. Toda la humanidad es culpable ante Dios. Y lo vimos en el capítulo 1 al 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense lo que aprendimos con esos dos versículos, que yo estoy sacando una breve, estoy extirpando de todos, estoy sacando dos versículos para que vayamos viendo. Tan rico fue lo que nos entregaron nuestros hermanos. Segundo punto, aquí me voy a mover un poquito porque me molesta ahí sí. Y cuando uno está con una pantalla, y ahí me deben entender los que proyectan de repente, que las fotos, los hermanos aparecen en él y me tapan alguna visualización.
Dios justifica por fe y, más importante, por gracia. Pero hay condiciones, que tenga fe y que se arrepienta. Pero Dios justifica por estas componentes. Por gracia, porque es un regalo no merecido, pero también pide fe y arrepentimiento. Y eso lo vimos en el capítulo 3 al 5. Justificación. Romanos capítulo 4, versículo 16. Acuérdense que estoy extrayendo al menos 2 versículos solamente, pero hay muchos más. Por tanto, Romanos capítulo 4, versículo 16, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino para también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Romanos capítulo 5 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría que este capítulo 5, versículo 1, refleja todo lo que es la justificación. Porque usted no puede tener justificación si no tiene fe. Ahí realmente empezamos a tener paz con Dios, pero sin ningún otro que no sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espérenme un segundito. El siguiente, santificación. Usted y yo somos santificados por fe, de la única manera que pudimos vencer al pecado. Y lo vimos desde el capítulo 6 al capítulo 8. La santificación. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Imagínense lo potente que es ese versículo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, y aquí está cubriéndonos a todos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La única forma de ser santificados, hermanos, hermanitas, es con fe, venciendo al pecado. Siguiente, hablamos muchísimo de los judíos. Hablamos de los judíos del presente, hablamos del judío del pasado, hablamos del judío del futuro. Imagínese cuán importante es ese grupo, ese pueblo. Imagínese que está hoy día en la palestra de las noticias. Imagínese qué tan trascendente es ese pueblo. Está en medio hoy día de una tremenda guerra. Entonces, los judíos no pasan desapercibidos o no pasan a segundo lugar, sino que nosotros somos añadidos ya al pueblo real. A los 12 que eligió primeramente Dios, a ser nosotros los 12, tanto las 12 tribus como obviamente los 12 apóstoles. Entonces, tanto judíos como griegos o como gentiles, como son llamados por Pablo, somos parte de un mismo árbol, ¿ya? Y ya no vamos a ser injertados, sino que verdaderamente vamos a tener todas las garantías. Discúlpenme un segundito que me tengo que... Se me está agotando la pila, no a mí, sino que a mi equipo. Denme un segundito. Estas son las cosas domésticas, ¿eh? Disculpe. Entonces, parece que voy a tener que echar a mi amigo. Denme un segundito.
Siempre hay impedimentos. Deme un segundito. Ahora sí, mis hermanos, discúlpenme. Restauración. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 12, dice, estemos en el contexto que nos está hablando Pablo, eso está es una obviedad a esta altura. Digo pues, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Imagínense esos tremendos versículos. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hoy día pendientes de una ley, sino que estamos hoy día con una cobertura tremenda que es un regalo, es por gracia. Esa es la condición. Y en el último punto, y por eso les decía de rojito, que estábamos en una condición, todos nosotros, en condenación, se nos fue aclarando el panorama, hasta hoy día que estamos en plena transformación. Ahora, esa transformación, hermano, no seamos complacientes, no ha terminado. Nuestro hermano Clemente nos dio una tremenda introducción al capítulo 12, y empezamos con principios cristianos, porque aquí no sacamos nada con hablar ni expresar cosas si en definitiva a veces no las llevamos a cabo. Nuestro hermano Clemente nos dio una tremenda exposición para decirnos cuáles son verdaderamente los inicios de los principios cristianos para que tengamos un buen comportamiento, para que realmente digamos que somos o podamos decir que somos cristianos, ni siquiera decirlo, actuar como cristianos. No sacábamos nada con decir o decir que tenemos palabra en nosotros, si nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras acciones no van o no dan cuenta de lo que entendemos y conocemos. Si tanto tiempo llevamos y no hacemos lo que el Señor nos indica, qué deplorable cristiano soy yo o cualquiera de nosotros al no ser consecuentes con lo que el Señor nos entregó. ¿Por qué digo esto? Porque la transformación va en cada uno de nosotros. ¿Y con qué estatura? Con la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice del capítulo 12 al 16. Seleccioné varios versículos, ¿no? Porque aquí va los principios para cada uno de nosotros. Para usted, hermana, y para mí. Romanos capítulo 12, versículo 2, como nos decía nuestro hermano Clemente, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos hoy día a lo que estamos verdaderamente sufriendo. Este mundo, y como dice mi hermano Teófilo muchas veces, este sistema, y está muy bien empleado el término, nos corrompe, nos asfixia, muchas veces nos pseudo derrota y nos mete en su tobogán, nos hace subir, bajar y estamos sometidos. Por lo tanto,
Pablo nos dice principalmente en el versículo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Romanos capítulo 12, en sus versículos 15 al 17. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, que es lo que abunda hoy día. Cada uno no quiere hablar, sino quiere imponer su propia opinión y no lo que el Señor quiere. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, verdaderamente, si vamos a estar en esta transición, en esta transformación, pasando de la condenación a la justificación, a la santificación, a la restauración, nosotros nos corresponde esta parte del color verde. Debemos tener una transformación, que es la que hemos prometido cuando hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, como un breve resumen, como un breve compacto, porque ahora desde el capítulo 12 en adelante, incluyendo el que voy a entregarles, es principalmente deberes que tienen que tener los cristianos. ¿Ya? Miguel, Perdón que lo dije en 20 minutos. Ahora, los 20 minutos restantes, Miguel, quiero... ¿Sí? me parece que Milka está levantando la mano. Hermanita Milka. O, No, cuando no soy tan tímida, la verdad es que puedo interrumpir. Lo que pasa es que tengo un virus que me aparecen comerciales en la página, entonces trato de sacarlo y ahí aprieto otra cosa. Así que disculpen, ya, No hay ningún problema, mi hermana Milka. ya, muchas gracias. Igual, y por eso quiero terminar, ¿cómo se llama? En 20 minutos más, para que tengamos espacio también de poder comentar, compartir y hacer preguntas. Así que no se Ok, preocupen por eso. ya. No me quiero consumir toda la hora. Ya, vamos entonces, como les decía, del 13 del 1 al 7, como título, el cristiano y sus deberes como ciudadano. Eso es lo que nos atañe hoy día. Voy a leer de una manera rápida del 1 al 7 y luego nos vamos por versículo a versículo y después dejamos un espacio para las preguntas o para los comentarios, lo que ustedes estimen, mis hermanos y hermanas. Dice, sométase a todas las personas, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
pagad a todos los que debéis, al que tributo el tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. ¿Ya? Vámonos con el versículo 1. No hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí hay un principio, hermanos, que nos ayuda a interpretar de manera correcta. Dios es la autoridad suprema del universo. Y ya está de más decirlo, que por derecho propio tenemos a Dios como dueño de todas las cosas. Está todo bajo su control, todo es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y eso lo pudimos ver nosotros desde Génesis, que habla en su capítulo 18, habla y expresa a Dios como el juez de toda la tierra. Él tiene la autoridad. ¿Y por qué dice que debemos someternos a las autoridades superiores? Se refiere a los gobiernos de la tierra que están sobre nosotros. Someterse en forma voluntaria a las autoridades, estamos hablando hoy día de los gobiernos, es un principio general. Y ojo, hermanos, no nos corresponde, porque aquí, si bien es cierto, somos de una misma congregación, de una misma iglesia, pero podemos tener a veces pensamientos distintos o percepciones distintas respecto a la política, respecto al gobierno, respecto al Estado, respecto a nuestro pensamiento. Pero aquí lo que el Señor nos llama a no juzgar si la autoridad lo hace bien o la autoridad lo hace mal. Después vamos a ver el caso de cuando cuándo nos debemos someter a la autoridad si va en contra de Dios, porque usted me podría preguntar, ¿cómo me voy a someter? ¿Cómo me voy a someter a un gobierno si está yendo en contra de Dios? Pues esa pregunta, sí, está o va a ser respondida un poquito más adelante, pero ahora estoy viendo solamente lo que corresponde a someterse. Yo sé que hoy día nuestros gobiernos son como alternados. Gobierno a la derecha 4 años, izquierda 4 años, y así nos estamos yendo. Entonces, no quiero hablar de política, quiero tratar de expresar lo que nuestro hermano Pablo quiso decir, que no nos corresponde a nosotros decir que un gobierno es bueno o malo, sino que entender que es una institución que está gobernándonos y está establecida por Dios, sea buena o sea mala. Y por lo tanto, lo importante de todo esto, que debe ser respetada. ¿Ya? Y han sido establecidas por Dios porque Dios la ha puesto ahí. Y está hecha porque Dios ha dado la autoridad porque Él mismo la ha entregado. Es posible que el gobierno lo ejerza bien o lo ejerza mal. No estoy hablando políticamente, estoy hablando en general. Pero esta autoridad permanece por la voluntad de Dios. Esto es lo más importante, hermano. Si Dios no quisiera que tuviéramos o un país tuviera tal o cual autoridad, no estaría. Sea un imperio, sea un gobierno democrático, sea una dictadura, etcétera, etcétera. Las autoridades, imagínense el pueblo judío con un imperio tan poderoso como el romano. Vamos a ver cuál era el pensamiento que tenía nuestro Señor Jesucristo sobre eso. Entonces, lo importante, hermano, que esta última instancia es el que pone o saca a las autoridades. El sustento es que Pablo nos quiere enseñar que debemos someternos a esa autoridad, independiente que esa autoridad sea buena o sea mala.
nosotros no somos los que vamos a juzgar. Versículo 2 habla un poco de los que resisten a la autoridad. ¿Por qué acarrean condenación para sí mismos? Lo contrario de someterse es oponerse a la autoridad y resistirla. Y esto expresamente Pablo lo enseña que para un cristiano no está permitido. Bajo la enseñanza que está dando Pablo y en general para toda persona, pero en forma específica para los cristianos, no podemos oponernos. La razón que plantea es que quien se opone a la autoridad se está, en cierta manera, resistiendo a Dios, ¿ya? Y no queremos resistirnos a Dios. ¿Qué significa esto? Resistirse a la autoridad es el equivalente de resistirse a Dios mismo. Es lamentable que haya cristianos que empujan a otros a resistirse a lo establecido por Dios. Probablemente que instigan a otros a resistir a las autoridades, teniendo como argumento que, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de un gobierno A o un gobierno B, no estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, no estoy hablando políticamente, estoy hablando de en forma transversal de los gobiernos. El argumento de su mal gobierno, la necesidad de liberar a los oprimidos, nos hace llevar a pensamientos que son más humanos que los que son más espirituales. Y a veces son políticas doctrinales y no necesariamente son cuestiones que nos atañen a nosotros como cristianos. ¿Cuál es nuestra lucha si nosotros nos preguntamos espiritualmente? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Es con los hombres? Cuando hemos leído repetidamente Efesios 6, ¿se acuerdan? Esta lucha no es con hombres. La lucha del cristiano no es contra hombres de sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. ¿Qué debemos hacer cuando las mismas autoridades son las que se oponen a la autoridad superior de Dios? Ahí está la pregunta. Esa es la que quería responderle del planteamiento que nos hicimos al inicio. Pero, ¿qué pasa, hermano, cuando las autoridades se oponen a la ley de Dios? Ahí está la importancia. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos? Que nos quedó ahí en nuestra retina el argumento que tenían los apóstoles en Hechos 4. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí se nos cambia el orden. Sí, vamos a respetar las autoridades, vamos a estar sometidos a las autoridades, sí, solo sí, estas autoridades no están en contra de Dios. Ahora bien, cuando la autoridad o quienes gobiernan pretenden cambiarle a usted su mente, alterar su conciencia, y quiere cambiar la autoridad de Dios, ahí se produce este choque que no queremos que se produzca, pero lamentablemente hay un choque de lealtad. ¿A quién va a ser usted leal? ¿Al gobierno? ¿A la autoridad? ¿Al que lo manda a hacer algo que va contra Dios? Esa es la enseñanza. Esa es la decisión. No tiene que ver con que es de derecha o de izquierda. No tiene que ver con que sea un gobernante en un país o en otro. Tiene que ver con cosas mucho más profundas que un gobierno. Tiene que ver con lo que Dios nos especifica, que va en superioridad a cualquier gobierno. La pregunta fácil, o yo, la pregunta fácil, ¿a quién le va a hacer caso? En la pregunta fácil y la respuesta más fácil aún, no, pues le voy a hacer caso a Dios. Pero si su vida está
de por medio, si la autoridad prohíbe el culto cristiano, si la autoridad le obliga a hacer algo que la Biblia especifica que no se debe hacer, ahí está el pensamiento. Uno a lo mejor en este país, en Chile, no está siendo perseguido el culto, no está siendo perseguido el cristianismo. Pero ¿qué hace un cristiano en un país que está prohibido el culto? Entonces, esas son las preguntas fundamentales. ¿Cómo actuaríamos en la meditación? ¿Cómo actuaron los apóstoles? ¿Cómo actuó el mismo Pablo? Apaleado, sacado fuera de la ciudad, dado por muerto, naufragado, azotado, encarcelado. ¿Minó la respuesta que él tenía para esta pregunta? Él no. Nosotros no sabemos. Tenemos que estar en ese caso. Entonces, cuando las autoridades van en contra de lo que establece Dios, creo que ahí viene la respuesta. No. Dios no nos da alternativas. Él no nos da libre albedrío en eso. Él nos especifica cómo quiere que lo adoremos, cómo quiere que hagamos las cosas, cómo vamos a tener que obedecer en definitiva, en todas las condiciones. Es ahí la prueba de fuego. Es ahí el oro en el cual se convierte usted cuando es probado. Ahora, probablemente en Chile es fácil ser cristiano. Lo digo porque no es lo mismo ser cristiano en Chile que en un país musulmán o en China. No es lo mismo. Pero no hay ambigüedades, hermanos. Las autoridades están establecidas por Dios, pero no pueden ir contra Dios en la conciencia del cristiano. Versículo 5 habla la causa del castigo que puede aplicar por el obrar mal, lo que ya hemos comentado. Por causa de la conciencia del cristiano, una vez que sabemos que son servidores de Dios para nuestro bien, las autoridades, no podemos dejar estar sujetos, sin al mismo tiempo violentar la conciencia nuestra, siempre escudriñando que no vaya en contra de lo que Dios nos especifica. Muchas veces no nos damos cuenta, pero algunas leyes van en contra de lo que nosotros creemos y de lo que el Señor nos ha especificado. Entonces el cristiano debe tomar posiciones políticas, el cristiano debe tomar posiciones dogmáticas, el cristiano debe estar atendiendo a un partido político o no a un partido político, o debe ser apolítico, porque en definitiva los partidos, o la izquierda o la derecha, nos llevan a dogmas que son estructurales, a algunos que llevan a Dios y otros que niegan a Dios. Entonces, ahí está nuestra forma de pensar. No si soy yo de izquierda o de derecha, no. Primero que todo eso, soy cristiano. Después tendré simpatías por uno u otro. Luego empezamos a ver si esta conciencia también nos dice algo con respecto a los tributos, versículos 6 y 7. Como resultado de una decisión ajena a nosotros. A veces yo he tenido que pagar impuestos. En realidad pago impuestos todos los meses. Y pago los impuestos por el IVA, cuando compro pan, y pago los impuestos cuando me pagan mi sueldo, también pago impuestos. Y si echo benzina, también pago impuestos. Si compro algo, un insert, cualquiera que este sea, aunque sea básico, también pago impuestos. Y nos quejamos, ¿cierto? Pero a veces no nos quejamos por la cuenta de la luz, el agua, el gas.
no nos quejamos, porque eso más o menos lo tenemos controlado, ¿cierto? O casi controlado, digo yo, porque a veces también nos desbanda. Pero cuando el Estado nos impone, porque en el versículo 7 dice, pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y a veces no me gustan los impuestos que me cobran. A veces me hace subir mi propio costo de vida. Pero a veces pasa a ser casi incontrolado esa parte, porque yo no la controlo, la controla la autoridad. Y a veces uno reclama contra la autoridad. Y en eso, por eso yo creo que Pablo se basó específicamente para esto mismo, se basó en lo que Jesucristo pensaba. Acuérdense que los judíos trataron de hacerle trampa a nuestro Señor cuando le mostraron los temas de impositivos, los impuestos. Esto no es nuevo, ¿eh? Los impuestos no es nuevo. Todo Estado tiene que cobrar impuestos para sobrevivir o para organizarse, ¿no? Una sociedad como la romana, al igual que un Estado como el que tenemos en Chile, necesita recursos para poder administrarse. Y la forma de gobierno que tenían los romanos es una forma muy, muy avanzada. El derecho romano existe todavía y es la base del derecho internacional. La forma en que se especifica la democracia, los romanos tenían senadores, a pesar de que tenían un emperador, tenían senadores, a los que tenía que el emperador también convencer. Entonces, no digamos que era una sociedad o un estado o una autoridad, por así decirlo, penca, era avanzada, era una autoridad avanzada. Por lo tanto, los judíos podrían haber sido rebeldes y haber estado en sus trincheras, pero no. El cristiano en general no hacía caso al Estado porque el Estado prohibía, tenía prohibición de reunión, pero no iban en complot contra el Estado, no iban en complot contra la autoridad establecida. Y es un poco lo que podemos ver en Mateo 22, cuando le preguntan eh, respecto al tributo a nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, ¿de quién es la moneda? Muéstrame la cara que tiene la moneda. ¿Y quién sale? El César. Entonces, inteligentemente, porque nuestro Señor, con mucha sabiduría e inteligencia, responde siempre y deja a todos sus opresores, los deja marcando ocupados por la sabiduría que tiene en su respuesta. ¿De quién es la moneda? ¿De quién es la cara que tiene la moneda? ¿Ahí quién está? El César. Bueno, si es del César, entonces el tributo es para el César. Denle al César lo que es del César. Y a Dios, denle lo que es de Dios. Imagínense la forma de pensar. Bueno, tengo, ¿cómo se llama? Un poquito de material más, pero quise abordar esta primera parte poniendo algunos aspectos que eran de importancia. Primero, el someterse a la autoridad. Primero, someterse a la autoridad, no juzgando que sea buena o mala, no resistiendo, aunque no sea buena ni favorable a nuestro pensamiento. Nuestra lucha, hermanos, no es contra humanos, como vimos lo que dice en Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha, que a veces se toma en gobiernos y van contra Dios. Y en ese caso, ahí se aplica el criterio. ¿Me someto a las autoridades superiores o los gobernantes? Sí, solo sí, no va en contra de Dios. Si va en contra de Dios, no puedo hacerle caso. Debo hacerle caso primero a Dios. Tercer punto,
Las autoridades están establecidas por Dios. Si Dios no quiere que esté un gobierno, no está el gobierno. Si Dios no quiere que esté un imperio, no está un imperio. Cada imperio tuvo su razón de ser. Y cuando esos imperios veían que tantos judíos o cristianos estaban haciendo un bien, formaban parte también de esa autoridad. Eran reconocidos posteriormente. Un ejemplo, José, Daniel, hubieron muchos que pudieron ser partícipes de gobierno, de Estado, de autoridad. Entonces, están para hacer lo bueno, porque ellos también ayudan a que los que hacen lo malo sean castigados. Y si un gobierno es bueno, entonces nosotros como cristianos estamos tranquilos. Y si a la hora tenemos que pagar tributos, tenemos que pagar tributos. Y no tenemos que reclamar. En resumen, hermanos, del 1 al 7 quería Pablo enseñarnos de que las autoridades están establecidas por Dios. Muchas gracias, mi hermano. Quiero abordar del 8 en adelante la próxima semana, así que dejo de hablar y me quedo ahí a disposición. Muchas gracias al Señor. Muchas gracias, mi hermano Miguel, por la exposición de hoy. Pero quédese ahí nomás porque ahora viene la mesa redonda, como se dice. Los comentarios, las preguntas, las ideas, o los principios que hemos aprendido, algún deber o algo que aplicaron, alguna experiencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias por lo que nos puso hoy nuestro hermano Miguel. Así que la segunda parte queda para la próxima semana. Que el Señor te cuide, te proteja, para que así puedas exponer la segunda parte de Romanos Bien, capítulo 13. ¿Ya? gracias. Para abrir la mesa, eh, voy a unir dos cositas que dijiste. ¿Ya? Usted tocó Mateo capítulo 22, ¿cierto? Con el versículo 21, que dice, Amén. de César, entonces les dice el Señor, dad pues a César lo que de César, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, Romanos comienza con sométanse las autoridades. Eso hay que dar lo que es del César, pero el que lo está diciendo es de Dios. También hay que someterse a Dios. Abro la mesa, el Señor les bendiga. Y aquellos que se están conectando durante la clase, muy bienvenidos nuevamente. Veo Adelante, la mesa está a mi abierta. hermano Alejandro ahí. Buenas noches, mi hermano Alejandro. Gusto de verte. Alejandro Gutiérrez. Buenas noches. Sí, ahora es que está. Hola, buenas noches. Estaba conectando el audio y estaba escuchando atentamente la clase. Bastante interesante el punto. Y estaba pensando también bueno, tú sabes que lo hemos venido estudiando durante años, ¿no es cierto? De la iglesia, porque fue un tema muy recurrente por causa de la política que imperaba Controversial. y impera. Exacto, que imperaba y impera en Chile hasta el día de hoy. Pero yo estaba pensando un poco más allá, en dos puntos. Mientras no sé si, o sea, nos practicabas la clase, en que nosotros, como cristianos, tal como lo que dices tú y lo que dice la Biblia, no podemos meternos más allá de hecho, porque Dios, que en una parte dice que Dios juzga a los de afuera. Porque Dios hace una división bien clara. Los cristianos, la iglesia y los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿No es cierto? Toda la gente que está relacionada con el mundo, ¿no es cierto? Con toda la gente que está con la política, la moda, todas las cosas que hoy en día funcionan y han funcionado durante toda la vida.
ese punto también quiero que lo analizamos o más adelante. Y el otro punto también es que resulta en cuanto por qué hay que enfatizar en que hay que someterse a la autoridad aunque no te guste. Pero el resultado, ¿qué pasó con Mateo 24? ¿Qué pasó con los judíos, ¿no es cierto?, en el año 70? Ellos se rebelaron contra la autoridad que tenían en ese momento. ¿Quién era la autoridad en el año 70? Los romanos. Los romanos Exacto. ¿Y qué pasó con ellos? Los destruyeron. Bueno, los la aniquilaron, masada y todo eso. Exactamente, los ¿no es cierto? Y destruyeron. ahí vino la diáspora, exacto. Entonces vino todo, digamos, tuvieron que huir de su ciudad, todo eso, muchos murieron, hay acontecimientos grandes. Porque Perseguidos. no se sometieron. No sé si el punto tendrá que ver con lo que hemos estudiado, que ellos no se sometieron, porque no querían ser esclavos del Imperio Romano. Y obviamente que los celotes, no sé, sigo estudiando esa parte, aún no la domino perfectamente, de cómo se rebelaron y por qué se rebelaron. Eso. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Gracias, hermano Alejandro. Muchas gracias por el comentario. Bien, hermanos, la mesa está abierta. Entre paréntesis, por favor, no hablen de política, no se vayan a calentar los ánimos, que les co aquí todos tirándonos cosas y no sabemos si se aprueba o se rechaza, ese otro punto. Bien, hermanos, hay muchas cosas contingentes, así que sería muy bueno sacarse las dudas, comentar. Ahí está la mesa abierta. Hermano Juan, Roberto, adelante. Me ganó el profesor. Buenas noches, bendiciones. No sé ¿Cómo si está mi soy, hermano Roberto? no sé si soy yo que tiene problema con el internet aquí porque lo escuché cortado. Voy a tratar de ser cortito. Someterse, dice la palabra ahí, es un imperativo. O sea, no es optativo. Hay que someterse. Pero el asunto es, como lo presentó Miguel, hasta qué punto. ¿Ya? Tengo unos ejemplos. En el tiempo de Egipto, ¿se acuerdan cuando las parteras estaban ordenadas a que mataran a todos los niños Amén. varones de los judíos? Y ellas tuvieron temor de Dios, Las tuvieron nodrizas. temor, y no obedecieron a la orden. Daniel con Nabucodonosor tampoco prefirió ir prefirió ir a que lo castigaran, pero él no iba a adorar esa gran imagen que se había hecho el, el faraón. Y lo que tú mencionaste, Miguel, también lo tenía puesto, cuando al Señor Jesucristo o sea, a los apóstoles le prohibían que hablen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron que es necesario obedecer a Dios que ante los hombres. Primero. ¿Ya? Claro. Entonces, nuestra actitud ante las autoridades, creo, a mi modo de pensar, es respeto. No estoy de acuerdo, pero debo respetarlos como tal. En muchos detalles no estoy de acuerdo. Ahora, aunque diga Julín que no hablemos de política, me voy a meter ahí en la política un poco. Nuestra nación y el asunto ¿cuánto se llama? Que está en lo que nos va a ordenar, supuestamente, está el asunto del aborto. Creo que ahondar más en eso, ya, no sé, no estamos permitidos, ni a la mujer le está permitido abortar, independientemente sea la situación. ¿Sí? Y ese asunto está dividiendo al país también, ¿ya? Pero ahí tiene que ver el asunto del cristiano. ¿A dónde va a poner el punto? Si yo voto a favor, estoy
dando mi punto de vista que estoy de acuerdo a que se aborte. El otro día escuchaba por aquí mismo, por el celular, un comentario que hizo el Papa. Dijo, ante las leyes mundiales, ante las leyes de los países, el sicariato es castigado, ¿ya? O sea, se castiga a las personas que contratan un sicario para matar a otro. Y en el aborto, ¿por qué? Si es algo parecido, se contrata a otro para matar a un ser inocente. ¿Se fija? Entonces, hay detalle y detalle en ese asunto de las autoridades. Yo lo veo el respeto, ante todo, y cosas que no van con las cosas de Dios, never, no. Pero tampoco estoy llamado a ir a hacer una huelga, a ir a ganar, a tirar piedras frente a la moneda, no. Al contrario, el Señor dice, oren por los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente. Ese es el deber cristiano, orar para que el Señor obre en la vida de los que nos gobiernan. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Roberto. Sí, así como usted lo menciona, no solamente temas de vida o muerte como es el aborto, sino ¿Aló? también hay otros temas que, ¿Aló? que tienen que ver con todo lo que son temas de matrimonio. ¿Ah? Hombre, mujer, Dios hizo, y lo vemos desde Génesis en adelante. Entonces, hay muchas cosas que van en contra de lo establecido por Dios, que a veces dejamos pasar un poco pensando, y ahí recurro un poco a lo que se hablaba en el capítulo 12, versículo 2. No nos ajustemos a esta era, a lo que hoy día existe, porque vamos a salir confundidos. No, esto está de moda. ¿Ah? Convivir está de moda. Convivir está de moda. O matrimonios de iguales sexos está de moda. Es moderno. Entonces, lo demás está errado. Hay, hay muchas anécdotas respecto a eso que pasan a ser, en definitiva, pasan a ser cuestiones que el mundo no entiende. Me acuerdo de un hermano que fue a un concurso con don Francisco y le preguntaron el valor que tenía el hombre y la mujer. Y el hermano le dijo a don Francisco, esto es real, que el hombre tenía autoridad sobre la mujer, y ahí quedó la embarrada. Imagínense en ese tiempo. ¿Cuánto más quedaría en este tiempo ese problema? Me quedó marcado. Voy a guardar los nombres para proteger a los inocentes. Gracias, Hermanito Miguelito. Miguel, Hermanita María, disculpe, mire, yo tengo una pregunta. si la Si a puedo contestar, nosotros, bueno, como se está tratando el tema de hombre con hombre o mujer con mujer, en el caso, porque yo me lo he preguntado, pero me doy la respuesta que lo tendría que aceptar, porque es mi nieto en mi familia. Si llegase a suceder que a un ser querido de nosotros o de los hermanos que estamos acá, llegara a suceder el caso que una nieta se enamore de una mujer o el nieto de un hombre, ¿qué tendríamos que hacer? Es como ¿qué? difícil. Sí, sí, pero qué especifica el Señor? Claro, El sí, o- eso yo el- lo entiendo, sí, pero pero, ¿qué? pero usted, mi hermana, eh, es partícipe de eso. Ese tema le puede suceder a cualquiera de nosotros, en nuestra familia, Sí, en nuestros sí, hijos. claro, Pero ¿qué especifica pero el Señor? ¿Cómo definió a la humanidad desde Génesis en adelante? ¿Cómo la definió?
La Sí, definió con, pues claro. Entonces, es un tema complejo, pero va en contra de lo que el Señor sí, establece. sí, claro que sí. Pero por eso yo me pongo en el lugar y digo, ¿qué haría yo si llegase a pasar eso? Porque, o sea, obviamente yo le diría, esto dice la Biblia y no estamos, digamos, de acuerdo, pero con eso se van a quedar y va a suceder lo que tiene que suceder nomás. No estoy en el caso, pero sí me pongo en una situación que pueda darse. Eso, hermana María, está sucediendo en todas las familias. Está Sí. sucediendo en la transversalidad por así decirlo, de todo el mundo. Por eso, en el capítulo 12, yo hice referencia a que nuestro hermano Clemente, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo nuestro hermano Clemente cuando déjeme leer el versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué quiere decir eso? Que no nos dejemos llevar como son las corrientes hoy día que nos imponen cosas. Eso le puede pasar Sí, incluso para terminar el argumento sustentando esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación para que vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Incluso a uno de nosotros, que muchas veces hemos participado en casar a algún hermano o a una pareja de la iglesia y hemos participado en matrimonio. ¿Qué haríamos nosotros si viene alguien y nos dice, cásenme? Yo tengo el claro, derecho de casarme. Entonces, ahí está la pregunta que nos hacíamos en el minuto. Yo me someto, porque puede ser una ley, puede estar yo obligado. A lo mejor claro, Miguel Jabalquinto, para no ser egocéntrico, puede estar Julio Díaz, Roberto o Carlos Gárate, puede estar obligado a casar a alguien o a sí. una pareja que no está según los preceptos de Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Lo que enseña este capítulo 13 es sométanse a las leyes, a las autoridades que están impuestas por Dios, pero cuando está en contradicción a lo que Dios especifica, ¿a quién tiene que hacerle caso usted? A nuestro Señor. A, a ministros de otros países, me consta, lo han metido Claro, preso, lo han metido preso, porque por no ha no casar. respetado el hecho de que no ha querido casar a una pareja del mismo sexo, lo han metido preso. Sí, sí, Entonces, ahí está lo importante de entender esto de someterse. Pero en el capítulo 12, ya nuestro hermano Clemente nos dice, no nos sometamos o no nos conformemos a lo que es la moda. claro. No, Mira, sí, yo, yo lo tengo muy claro, pero a lo que voy yo, ¿qué No tendría es que un tema hacer yo? fácil, ¿ah? Porque No, no estamos diciendo que es un tema sencillo. sí, no, sí es complicado. Yo estoy porque clarito que yo no tengo que ser partícipe de eso, pero me pongo en el lugar que me pueda suceder. A Yo todos, tengo 3 nietos hombres y tengo 8 nietos en total, además son mujeres, todos nos pero ponemos en sus zapatos, hermana María, todos nosotros estamos, no, no hay familia que no tenga una condición de esa y no estamos exentos de que nuestros hijos tomen decisiones o nuestros nietos tomen decisiones que van en contra de lo que nosotros hemos establecido. Para eso sí, nosotros somos anticuados, porque no estamos claro, viendo claro. la realidad. Siempre lo conversamos con mi hermana Angélica, pero yo no estoy en esa situación, pero yo me pongo en el lugar si me llegara a suceder, ¿me entiendes? No estoy diciendo que estoy en esa situación,
hasta aquí, gracias a Dios, no pasa Amén. nada. Bueno, y Pero hermano Julio, usted, hay varios hermanos que es un tema no fácil, sí, complejo. bien. Sí, gracias, Miguelito. Voy a ordenar un poquito las Julio, intervenciones. Julio, Eh, Tiro inmediatamente Dante, tranquilito, tranquilito. No vamos a cortar todo. Para ordenar las intervenciones, voy a pasar la palabra a aquellos que han pedido desde un principio. Bueno, Dante pidió la palabra, después Milka pidió la palabra, ya nuestra hermana María expuso, y después nuestro hermano Roberto también pide la palabra y nuestro hermano David. Así, a seguir el orden, por favor, ¿ya? Nuestro hermano Dante, adelante. ok, buenas noches primero que nada a todos los hermanos, hermanas que están presentes. Bueno, me, me ha hecho reflexionar este capítulo, es un capítulo que por lo menos a través del tiempo lo hemos visto y lo sabemos en alguna manera. Pero bueno, cosas que se han tocado por los diferentes hermanos que han intervenido en esta noche, indudablemente que me hace mucho sentido, porque también me estás haciendo las mismas preguntas que ya se han planteado hasta el minuto. ¿Ah? Y volvemos a lo mismo, tal como decían, no queremos meternos en política, no queremos mezclar las cosas, estamos en una cosa espiritual, pero indudablemente para llevar las cosas a la práctica y a la vida cotidiana, tal como lo estamos viendo de Romanos 12:1-2, ¿no es cierto? Y todo lo demás, y ahora eh, sí hay cosas que, claro, a mí por lo menos me hacen sentido todas estas cosas, por ejemplo, el aborto en las tres causales que se habla, que en parte se ha tocado, ¿no es cierto? Me hace mucho sentido el matrimonio gay, igualitario, mujer-mujeres, hombres con hombres, también me hace mucho sentido en lo que estamos tratando. Entonces, yo al menos, digo, claro, ¿cómo salimos con esto, tal como preguntaba ahora hermana María? ¿Cómo esto lo llevamos y cómo lo vivimos en una cosa práctica cuando si le toca a alguien? ¿Cómo se va a vivir? Porque en el fondo, claro, le hacemos caso a Dios. Él es lo correcto, porque la palabra así nos enseña. En estos minutos, a medida que hablaba la hermana María, ¿no es cierto? A mí me hacía pensar, o sea, estaba pensando en estos minutos lo que le pasó a, ¿cómo se va? Se me fue el nombre, con los amigos, a Daniel, con sus amigos, cuando iban a ser quemados en los hornos. Eso estaba pensando mientras relataba María. Iban a ser quemados en el horno. Entonces, bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Y ellos estaban a punto de ser quemados en los hornos. Y Dios los sacó de ahí. Entonces, vemos un gran ejemplo ahí de convencimiento en las cosas de Dios, que realmente Dios nos va a dar la salida como se las dio a ellos en ese minuto tan trascendental en donde iban a ser quemados en los hornos, literalmente. Entonces, claro, esas cosas nos hacen, nos hacen mirar realmente que el Señor tiene todo el poder, tiene todo el señorío en esta tierra y, y al someterse a Él realmente tiene una recompensa. Y así lo podemos ver en otros pasajes más. Pero estas cosas, claro, me hacían reflexionar mientras conversábamos. Lo mismo pensaba yo en estos países en donde, por ejemplo, Cuba, eh, un- un- toda una vida de dictadores que han hecho lo que han querido con un pueblo que hasta les prohíben las cosas de Dios. Entonces, esas cosas también me hacen reflexionar, sometido a las autoridades. Pero uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Entonces también tomaba un poco lo que decía hermano Roberto, eh, todo esto también tiene un límite, creo, para uno como cristiano. Pero lo que saco también como conclusión, hermanos, no sé, ustedes por eso estamos en una mesa redonda exponiendo y tratando de llevarlo esto a la práctica. Eh, yo creo que aquí, cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios,
es para darnos cuenta, ya que, vuelvo a decir, no me estoy metiendo en política, pero tengo que ser honesto con lo que yo estoy pensando en Cristo y en el Romanos 13. Yo creo que esto nos da una perspectiva para escoger a nuestras autoridades y no tener que estar pensando si estas autoridades están legislando en contra de Dios en muchas cosas. Entonces yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tomar estos pasajes bíblicos y todo lo que nos enseña Dios para tener sabiduría, para que en las próximas elecciones que haya, nosotros tengamos esa sabiduría espiritual, que se quede bien claro, no quiero tomar postura política, para saber de que quienes están proponiendo ideas que están en contra de Dios, para realmente usted decidir por quién quiere usted como autoridad, para que la autoridad realmente sea puesta por Dios, porque Dios realmente las coloca, pero también nos da esa sabiduría el Señor para poder escoger a dichas autoridades. Y así nosotros no tengamos que tampoco estar, se me fue la palabra, pero no saber qué hacer frente a todas estas cosas que se han expuesto esta noche y en las que usted tendrá a lo mejor en su vida. Y entonces, eso saco como conclusión, que tener la sabiduría de Dios con todos estos pasajes para que cuando vengan las próximas elecciones, el Señor va a poner las autoridades, pero nosotros como cristianos nos va a dar la sabiduría para dar un voto a esas autoridades que queremos que el Señor coloque y no tener que estar sufriendo todo este tipo de cosas que van en contra de Dios. Me acuerdo perfectamente, y con esto cierro, me acuerdo perfectamente que yo no soy de ver televisión, primero que nada, pero justo me atravesé en una entrevista que le hicieron a un político hace un año atrás, 2 años, no más que eso, y justamente el periodista, bueno, con una tendencia, eh, le dijo, le dijo, pero usted, ¿para qué quiere que se enseñe religión en los colegios? Le dijo, porque esto es muy bueno para que el hombre realmente tenga conocimiento de Dios y pueda realmente tener una mejor perspectiva en su vida. Y yo me quedé con la boca abierta cuando el periodista le dijo, pero eso no es perder el tiempo, le dijo. ¿Por qué? Le dijo el político. Porque Dios no existe, le dijo. Entonces, imagínense, ¿para dónde van? ¿Para dónde nos llevan? Por eso no nos conformemos realmente a este siglo con lo que piensa, tal como decía Miguel, con lo que está de moda, con lo que realmente en estos minutos impera en el mundo y lo están tratando de sobreponer en todos lados. Quedémonos con lo que el Señor nos enseña y realmente seamos sabios, pidamos sabiduría al Señor y que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios los Ok. bendiga. Muchas gracias, Dante. Dios te bendiga. Mi hermana Milka, adelante, por favor. Bueno, hola hermanos a todos los que no había saludado. La verdad es que me arrepentí, me arrepentí, pero quería hacer un comentario pequeñito y decir que independiente de las leyes que se pueden generar de acá adelante, de aquí en adelante, con este gobierno o con el otro, uno sabe cómo es vivir como un cristiano y no porque haya una ley uno va a hacer eso. Es decir, si está el matrimonio igualitario, no significa que nosotros nos vamos a ir a casar. Entonces, y si no estuviera la ley, esa u otra ley, no significa que las personas van a dejar de hacerlo. Por ejemplo, el aborto existe y las personas se hacen diariamente aborto en todo el mundo, con ley o sin ley. Pero si uno lleva una vida cristiana, eh, pienso que no podría afectarle la ley.
si la ley se hace no para, tal vez para un desorden, sino que para ordenar y proteger a las personas. No, no, por eso no quería opinar porque me puedo extender mucho, así que, pero creo que los que tratamos de vivir cerca de Dios y llevar una vida de cristiano, no tenemos que temer eso solamente. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Milka, por su comentario. Dios la bendiga mucho. Mi hermano Roberto y después mi hermano David, por favor. Ahora micrófono, hermano Roberto. Sí, no sé, estoy también preguntando. ¿Se escucha bien? Porque Ahora sí, ya. ahora sí. Cortito nomás, porque ya opiné mi opinión. Eh, la palabra del Señor muchas veces se nos disuelve cuando verdaderamente no está coyunturada en nuestra vida. El hermano ahí, Miguel, fue claro, lo dijo como 2 o 3 veces. Nuestra lucha no es contra los gobiernos, nuestra lucha no es contra el presidente, no es contra las leyes, nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad. Y contra ellos hay que luchar, ¿entiendes? Pero hay que tomar toda la armadura, toda la armadura. Yo no puedo ir con una espada y con mi oración a pedirle, Señor, mira, está pasando esto, Señor, por favor. No, es toda la espada. Y eso está en capítulo 6, verso 10 al 20, para que se nos... ¿De qué manera podemos contrarrestar todo este tipo de cosas que van en contra de Dios? ¿Entiendes? Entonces, con el hermano Julio, fuimos en una oportunidad a Puerto Montt y se nos pidieron allá, la iglesia allá en Puerto Montt, y estaba presente la hermana Angélica, que habláramos o qué opináramos sobre este asunto del matrimonio igualitario y todo. ¿Entiendes? Se le tratamos con la ayuda del Señor, ayudar, y la iglesia está para eso, para recibir a esas personas, no estando de acuerdo con lo que están haciendo o con lo que lleva la vida que están llevando, pero la iglesia está para eso, para ayudarles a revertir, porque este es un trastorno que el enemigo los tiene. Y esto hay que tratarlo como enfermedad, no como alejándose como que las personas son afectosas, como que tienen lepra. Son seres humanos que necesitan ayuda. ¿Y dónde pueden ir a buscar esa ayuda? En la iglesia. ¿Dónde pueden ir a encontrar esa ayuda? En Dios. Él puede cambiar la vida. Él puede... Hoy día mismo el hermano hizo un resumen. ¿Qué hizo el Señor? Nos cambió, dice. También los puede cambiar a ellos. Eso no va mal. Muchas gracias, hermano Roberto. El Señor le bendice. Mi hermano David Pérez, adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, es un tema bien complicado. Es un tema bien complicado, ¿verdad? Que Acérquese un micrófono, por favor. Acérquese un micrófono. A su... ¿Me escucha, hermano? ¿Me Ahora escucha? sí, ahora sí. Ah, bueno, que bien controversial el tema. He estado pensando en todo esto. No es fácil, ahí se Hermano sometan. David, acerque su Aló. micrófono. Ahí sí, ahí sí. Sométanse, dice, lo primero que dice toda persona a la autoridad. Entonces, de verdad que está haciendo los versículos, los capítulos que a mí personalmente me han pegado demasiado. Entonces, bueno, de todas maneras, pues, yo creo que aquí es donde está la prueba de poder comprender pues, y aceptar la voluntad de Dios. Y me llevó a recordar cuando Jesús está delante de Poncio Pilato, y Poncio Pilato le está diciendo a él
todo lo que le dijo, y Jesús le dice, ninguna autoridad te es dada, solamente desde el cielo te la ha dado mi Padre. Entonces, todas esas cosas me ponen a pensar. Y definitivamente, pues, tenemos que someternos y aceptar todas las cosas. Siempre y cuando no reviertan pues, nuestra fe, la doctrina de la iglesia y la voluntad de Dios. Porque sabemos muy claro que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y el pecado es pecado. Consciente o inconscientemente es pecado. Y tenemos que tener pues mucho cuidado. Y es lamentable, pues. Y como dijo el hermano antes, pues también tenemos la responsabilidad de saber elegir, ¿sí? De mirar bien qué vamos a hacer, digo con propiedad, cómo vamos a elegir un gobernante, todas esas cosas, es lo que ofrece. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Gracias. De verdad que me lleva mucho a pensar lo que dice 12:1. Así que, hermanos, luego, por la misericordia de Dios, que presente nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ahí está, hermano, la respuesta prácticamente a todo. Que Dios me los bendiga, hermano. Hermano Gracias. Vamos adelante. Julio, hermano Julio. Amén. Sí. Sí, una cosa reitero, porque, bueno, este capítulo igual no es un capítulo fácil, porque igual todos nosotros, y tenemos la libertad, tenemos pensamientos distintos en lo que puede ser a lo mejor un pensamiento si lo llevamos a doctrina, a lo que puede haber sido nuestra educación, incluso hasta lo que puede ser aspectos políticos. Pero aquí, hermanos, yo los insto a no pensar en esas diferencias, porque las diferencias están a la vista, que tenemos distintos pensamientos. Y aquí lo que los insto a que tengamos un mismo pensamiento en Cristo Jesús, ¿ya? Que es lo que nos mandan. Porque no nos vamos a convencer unos a otros de una posición u otra si estamos pensando en posiciones humanas, donde debemos sí tener la conciencia es de estar todos como un mismo pueblo, con un mismo pensamiento, en unión en Cristo Jesús, como dice la palabra. En Efesios, en distintas partes lo dice. Y lo otro, la iglesia, como decía nuestro hermano Roberto, la iglesia en general, y eso está para todas aquellas cosas que para nosotros y para el mundo pueden ser un conflicto. El mismo Señor Jesucristo, ustedes en Juan capítulo 8, versículo 11, cuando es enfrentado con una adúltera, ¿ya? No era en sí la adúltera, sino que los judíos querían hacer caer a Jesucristo para que la condenara, porque era adúltera. Pero estaba ahí en riesgo doblemente nuestro Señor Jesucristo. Estaba en riesgo por el lado de los judíos y estaba en riesgo por el lado de los romanos. ¿Por qué? Porque no podrían lapidar a una persona o matarla sin que los romanos dieran su autorización. Y por otro lado, la ley judía decía que había que lapidar a los adúlteros, pero estábamos solamente en presencia de una mujer adúltera, por lo cual estaba incompleta. Así que por los dos lados era una trampa muy bien maquinada. Si Jesucristo decía, lapídenla, iba a ir en contra de la ley romana. Si no la lapidaran, supuestamente iba a ir en contra de la ley judaica, pero estaba incompleta porque faltaba el hombre adúltero, porque para hacer un adulterio no solamente se necesita la mujer, sino que se necesita el hombre y la mujer.
Entonces era una trampa por ambos lados. Y nuevamente, al igual que la cara del César en la moneda, Jesucristo con sabiduría, con inteligencia, no la del mundo, con la inteligencia que tiene, que viene de arriba, sabiduría e inteligencia, les contesta, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nuevamente, signo de interrogación, y se retiraron. Entonces, lo vuelvo a reforzar. Nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Nosotros debemos estar sujetos a las autoridades, lo que enseña Pablo en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sí, solo sí, esas autoridades no van en contra de las leyes que establece Dios. Esa es la enseñanza, porque todavía, escuchando a algunos hermanos o hermanas, veo que todavía hasta qué punto, ya lo hemos dicho 3 veces, 4 veces, sí, solo sí. El punto es hasta cuando vaya en contra de lo que establece Dios. Hasta ahí somos leales porque entramos en un conflicto. ¿Y a quién tenemos que obedecer? Es a Dios. Gracias, mi hermano Miguel. Gracias a todos los comentarios que se han hecho. En realidad hay muchas cosas que afloran en este capítulo, pero me llama la atención algo, ¿ya? Que esto no sucedió en el capítulo 12. Y el capítulo 12 es algo netamente del cuerpo de Cristo. ¿Por qué resalta o nos llama mucho la atención cuando en esta área de gobiernos y en el cual lo asociamos a políticas, normas, estatutos? Llama la atención que eso nos como que nos remueve un poquito más que el capítulo 12. Bueno, para terminar, quiero aclarar unas cosas. La escritura bendita se interpreta a la luz del contexto y de toda la escritura. Aquí Pablo no está hablando ni de constitución ni de política, ¿ya? De muchos de los comentarios ahí hubieron cosas muy interesantes y asertivas, en especial lo que decía Milka. Está muy claro aquí. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, dice el Señor. Y usted comenzó, mi hermano Miguel, de manera que el que resiste a la autoridad, resiste a la autoridad de Dios. Pregunta, ¿se contradice Dios? Entonces, nosotros somos los que debemos entender mejor lo que quiere decir Dios. Daniel, capítulo 2, nos enseñó que Dios pone reyes y quita reyes a su voluntad. Nabucodonosor estaba puesto por Dios, y eso lo sabemos muy bien, para destruir Israel, para traer cautivo a los israelitas y para todo lo que sucedió. Nabucodonosor reconoce la autoridad y la majestad del Señor y cosas por el estilo. Después, siglos más tarde, Pedro dice en primera, dice, pero si padeces como cristiano, algo parecido que decía mi hermana Milka, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Después en Efesios dice que este mundo o este sistema está regido por el príncipe del aire. Mateo, como decía mi hermano Miguel, lo que es del César es del César, lo que es de Dios es de Dios, lo que estamos leyendo de quién es de Dios. Entonces, ¿se contradice Dios? No, porque aquí no habla de política, habla de los cristianos. Ellos están hablando en un contexto político muy
grave, hermano, muy fuerte, con mucha presión, que lo está gobernando un loco en ese momento. Y ese loco se llama Nerón. Un loco travesti, que ustedes leen la historia, es uno de los gobernantes más locos, que después de esta epístola quema Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y anterior a él había otro familiar, que también era loco, pero un poquito más sobrio. Era Claudio. Y echó a los judíos de Roma. Los judíos obedecieron. Ahí está Aquila y Priscila, que llegó de la salida de la expulsión. ¿Por qué? Porque eran desordenados, le decían, están alterando mucho la ciudad. ¿Qué dice Pablo ahí? Dios resiste. ¿A quién? A quienes son rebeldes, anarquistas, desobedientes. Nosotros vivamos como cristianos. Vamos a ver después, mi hermano Miguel va a hablar de la paz, del amor, de la confraternidad, del servicio al rey. Y muy bien, como decía mi hermano Roberto, aquí está hablando de honra, de honor, de tributo, de impuestos. Entonces, entendamos el contexto de lo que está sucediendo y el contexto que está en esta congregación, esta iglesia entre judíos y gentiles, pero ya no son judíos gentiles, son cristianos. No son cristianos judíos, no son cristianos gentiles, son cristianos nada más. No hay que dividirlos, son cristianos, son el pueblo de Dios. Y debemos vivir dando el ejemplo, aunque suframos, pero nuestro primer gobernante es Cristo, es Dios. Y Dios no se contradice. Y muy bien como decía Milka, Dios pone estos gobernadores con propósito y para que no exista anarquía y caos en la tierra. Entonces, hay un orden instituido por Dios, pero con propósito, hermano, con propósito, para aprobar, para ordenar, para castigar, para cumplir sus... Todo ya está establecido en sus decretos. No hay nada. Mi hermano Dante dice, claro, no sabemos quién viene, pero Dios pone los reyes y los quita. Y lo hace durar el tiempo que él estima esto, es conveniente. Pregunta, los tiranos, los dictadores, los déspotas, ¿quién los pone? ¿Se le escapa de la mano al Señor? Nerón, Nerón, ¿usted cree? Sí, dijo Dios, me encanta este emperador, lo voy a ponerlo. Me gusta su temperamento. Creemos, eso es un pensamiento humano. Nerón está puesto bajo la soberanía del Señor. Pero recuerden que el que gobierna el sistema es el diablo. Y el diablo tiene sus intereses. Entonces nosotros vivamos como cristianos y las cosas se van a notar en el pueblo de Dios y hacia afuera. El mundo es el mundo. Como decía Alejandro, el mundo es el mundo. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Siempre el cristiano, por evangelizar o vivir como cristiano, va a padecer aflicción, porque el mundo no acepta lo de Dios. Así de simple. Pero estamos bajo el gobierno del Señor. Hermanos, el Señor les bendice. Sigamos aprendiendo la Escritura para que nos fortalezcamos y vivamos como un pueblo de Dios, como Dios quiere. Mi hermano Carlos Gárates, bueno, ya le había pedido, gracias hermano Carlos, va a dirigir la oración final, las peticiones y las acciones de gracia. Gracias mi hermano Miguel, que te sigas preparando y el Señor te siga bendiciendo para la próxima sesión, ya el capítulo 13, y que se vaya preparando ya el próximo hermano que le toca el capítulo 12. Te toca a ti, Julio Díaz, ya. No te escapes, Julio. Tienes que 14, estudiar. 14, mi hermano. 14. 12 ya lo dio Clemente. Mi hermano Carlos, el Señor te bendiga. Adelante. Amén, hermano. Primero que nada, darle gracias, hermano Miguel, gracias por su exposición, hermano. Realmente fue guiado por el Espíritu, muy linda su palabra, muy linda la palabra de Dios a través de usted. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano Carlos, pero gracias al Señor por todo lo que nos entrega. Amén, amén. Oremos, hermano, entonces. Inclinemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Señor. Amado Dios que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor.
Agradecemos por este día, Señor, que nos da, Señor. Gracias por el devocional, Señor, por recibir tu palabra, Señor, a través del hermano Miguel, Señor. Gracias, Señor, porque llegó a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y por todas las cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Te pedimos, Padre, ser realmente personas santas, hijos tuyos, Señor, ser buenos ciudadanos, Señor, ya sea pagando nuestros tributos, impuestos, ser personas cuidadosas para no tener problemas, Señor. Si tenemos empresas informales, formalizarnos como buenos cristianos, Señor, y dando boletas, por supuesto, y también exigiendo boletas en los negocios que son formales, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas buenas, ser personas justas, Señor, y a la vez no andar juzgando al mundo ni al pecador, Señor, porque no somos nadie para condenar nosotros, Señor. Solamente amar al prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ser personas prudentes, Señor, tener templanza, justicia en nuestras vidas, Señor, fortaleza, darnos fortaleza, Señor. Y te pedimos siempre, Señor, ser santos, Señor, personas buenas, Señor. Cosa que algún día, Señor, que tú tengas misericordia en la hora de nuestra muerte, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar, en este andar en luz siempre, Señor, al lado tuyo, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros. Amén y amén. 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 Gracias, mi querido hermano Carlos. Julio Miguel, ¿me Adelante. escuchan? Por Sí. supuesto, fuerte y claro. Quería hacer pedir una petición a todos los hermanos presentes. ¿Ya? Ya. Sí, que mañana nosotros con el pastor Roberto, no, es un chiste, con mi amigo y hermano Roberto, vamos a visitar a un hermano en Antofagasta. A Wilson, ¿Ya? a la iglesia de Exactamente. Antofagasta. Vamos este fin de semana, Dios mediante, a visitar para recibir edificación, palabra de aliento y también Amén. aportar también lo nuestro hacia ellos, hacia la iglesia, ¿no es cierto? Y pedir oración para que el viaje en avión sea con buena llegada hacia allá y de vuelta, porque estamos de vuelta, Dios mediante, el lunes, y que todo resulte bien, que sea una reunión excelente para ellos, para nosotros, y que nada más suceda, que no haya percance en el camino y que sea todo provechoso. El Señor Amén. nos bendiga grandemente. Muchos saludos a la iglesia en Antofagasta y Sí. que el Señor bendiga tanto a ti, Alejandro, como a mi hermano Roberto y los cuide. ¿Ya? Y muchos saludos a la iglesia en Antofagasta de parte nuestra, Nueva de Valdés. Amén. Amén. Dios les bendiga en el viaje. Y cuide también a vuestra esposa ahí, que va a quedar solita. Va a quedar solita la Oriana. La Oriana, la Oriana. Sí, ahí no ella se queda con sus hijos. Ahí está con los perros y los gatos. Dios les bendiga. Bien, queridos Sí. hermanos. No sé si salieron con permiso de la Oriana y de Carmen respectivamente. Bueno, a mí me costó. Porque no me creen que voy a una edificación, no. Manda no, la ningún foto problema. en el aeropuerto cuando esté. Sí, no, me exigieron fotos, me exigieron, ¿cómo se llama? Por cámara, por el WhatsApp, por el Zoom y también Bueno, por el mi Messenger hermana de Oriana, Facebook. mi hermana Oriana es bien juiciosa, así que por algo será. Sí, así que yo no sé Roberto. Bueno, Roberto, espero que Carmencita no me deje de hablar por esta invitación No, que le hice. Ya, me dice que Muti, a veces. Roberto anda en la Pero, notaría hoy día pidiendo permiso. sí, no, si Sí, le dieron permiso. está saliendo con incluso, apercibimiento de reclusión. Tiene claro, permiso. Salió bajo palabra. en todo caso, voy a ver en Antofagasta si me puedo quedar un par de años viviendo allá y no Bien. volver.
¿Sí? No, no. Buen viaje, el Señor le bendiga. Saludos también a los hermanos Wilson, Sí, familia, y a todos. Sí, muchas, sí, muchas bendiciones y agradecer a todos los hermanos y hermanas y la paciencia que han tenido. Yo sé que de repente se nos pasa la mano con el horario, pero hay temas que son es que es así muy la palabra de Dios. apasionantes, muy El que ama la apasionantes. palabra de Dios no mira el tiempo. Claro, El que no mira, porque sabe que es el alimento paralelo que necesitamos. Si no tenemos amén, la palabra de Dios, olvídanos, nos enfermamos y nos morimos. amén. Bien, que descansen, amanezcan bien, el Señor les bendiga. Igualmente, Lindo fin de muchas semana, bendiciones. buen viaje, cuídense mucho. Gracias. Muy buenas Bendiciones a noches para todos. todos. Bendiciones a todos. Chelita, Milka, Gracias, hermano Buenas Eugenio, Miguel, por Carlos la Alberto, palabra. Juan Carlos, Buenas noches, Teófilo, buenas noches. Con todos, cariño. María, Bueno, Clara, Jimenita, Clemente, Hermanitos, Eugenio. muchas gracias por los consejos, por la palabra, por todo. Que el Amén. Señor Sí, acompañe hasta a ahorita la palabra. Muchas bendiciones. Dios les Cuídense, bendiga, hermano. Angelita Jara, Dios bendiciones, bendiga. Jimenita, Muchas, Sí. muchas Buenas bendiciones, noches a todos. Milka, Chelita, Carmencita también. mi hermanita bendiga Angélica, mi mucho. hermanita Chao. María, mi hermanito Clemente, mejórese. Cuídense, un abrazo, Clemente, Jimenita, de aquí lo Nurita. vemos. Que estén muy bien. Adiós. Uy, está en camita, Clemente. Chao, hermanita María, mi hermanito Carlito. Hermanita Roberto, María, Señor te bendiga, Carlito alcanzo a Gárate. verla. Ahora sí, pues se ve bien. Chao, hermanito. Buenas Ahí, noches. mi hermanita María. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas Chao, noches, Chelita. Chelita. Buenas noches. Chao, Chelita. Buenas noches, saludos, don René. Que Dios los bendiga, mi hermanita María y mi hermanito Clemente, que se mejoren pronto. Hola, Alberto, un Así abrazo. es. Carlos Alberto, ahí también bendiciones. ¿Qué, Julito, qué pasa, bendiciones. Clemente y María? ¿Por qué están así? ¿No alcancé a escuchar? ¿Dijeron algo al principio? Sí, estamos están- enfermos, hermano. está, Estamos enfermos. está enfermito Oh, con una Nos pilló el, fiebre ahí y mi el hermanita resfrío, María también, pues pasan juntitos. así que andamos con mascarilla porque hay más en la casa, así que ah, ya. y estamos aislados. Que el Señor, que el Señor los bendiga. No andamos solos. Sí, cuídense mucho, Mi tomen hermanita bastante Nuri, líquido. mi Bueno, y hermanita Jimenita, que el un Señor los abrazo. bendiga también. Vamos a estar orando por ustedes, ¿ya? Gracias. Saludos a la hermana. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Jimenita, Nuri, Carlito, Buenas Alberto. noches. Miguelito también, buenas noches. Buenas noches.